la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, quiero compartir con ustedes en estos minutos que nos quedan lo que la palabra del Señor nos tiene para nosotros. Vamos a continuar con los yo soy de Jesús. Como ustedes pueden recordar, hemos estado hablando acerca de los yo soy de Jesús. Hemos hablado acerca del pan, de la luz, de la puerta. Hemos hablado de que Jesús es el pastor, la vid verdadera. Y hoy día nos toca hablar de que Jesús es la vida. Y para eso no tienen que necesariamente buscarlo, ustedes lo van a leer juntamente conmigo acá en el monitor. Y dice Juan 14, del 1 al 6, de la siguiente manera. Por reverencia a Dios se puede poner de pie y entienda lo que la palabra de Dios está diciendo. Entiéndalo, porque es algo muy importante. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no andes confundido. Dice, ¿creéis en Dios? Todos creemos en Dios, ¿verdad? Entonces creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Oremos. Padre mío, ante tu presencia estamos para que nos hables a través de tu palabra. Tenemos nuestros oídos espirituales prestos para tu mensaje. Háblanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos amados, hemos hablado acerca de los yo soy de Jesús desde hace unos cuantos domingos. Como ustedes pueden ver, hemos entrado por yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la vid. La semana pasada hablamos de yo soy el camino. Hoy estaremos hablando de yo soy la vida. También hablamos acerca de yo soy la verdad. Un poco más complicado fue explicar eso. Pero hoy hablaremos de yo soy la vida. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, de que todos los que estamos aquí vamos a morir. Eso significa. Significa de que algunos de ustedes van a morir antes que otros. Significa que no sabemos cuándo, pero todos, desde los más viejos hasta los más jóvenes o los más niños, van a tener que cerrar sus ojos y dar el último suspiro, lo cual dicen los médicos que es un respiro largo, porque se le va la vida. Y la persona muere. Yo he estado cerca de personas que han muerto al lado de ellos. En un momento están conscientes, o por lo menos palpitando el corazón. En otro momento cierran sus ojos y no hay más vida en ellos.
¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, yo soy la vida? Que todos los que crean en Jesús, aunque mueran físicamente, tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Déjenme decirles algo. Cuando hablamos de esto, la pregunta es ¿por qué morimos? ¿Por qué tiene que pararse nuestro corazón? ¿Por qué algunos mueren en el vientre de las madres y otros llegan hasta los 90 años, o los 80 la mayoría? Porque la palabra de Dios dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vayas a comer, porque el día en que de él comieres, ciertamente, dice Dios, absoluto divino, vas a morir. ¿Y qué hace Adán y Eva? Comen del fruto y mueren. Hay dos tipos de vida. Una se llama la vida bio y otra se llama la vida zoe. Y la vida zoe es en el griego. La vida bio es la que nosotros conocemos como biología, el estudio de la vida física. Pero cuando estudiamos el zoe, estudiamos la vida eterna, la vida espiritual. Cuando Cristo Jesús dijo, yo soy la vida, ¿cuál de las dos vidas usted cree que dijo él? ¿Bio o zoe? Cuando lo buscamos en el griego, encontramos que Cristo Jesús dijo, yo soy la vida eterna, la zoe. Pero todos tenemos que morir. ¿Y qué pasaría si tú mueres esta noche? ¿Dónde despertarías mañana? Hay personas que han venido a esta iglesia y se han sentado en una de estas sillas y no han pasado 3 días y me han llamado sus familiares. Pastor, acaba de morir. Como ustedes saben, han habido personas que han venido a la iglesia, han estado estudiando en la escuela dominical. El profesor ha dicho, algunos de nosotros ni siquiera vamos a estar aquí el próximo domingo porque no sabemos. Y han pasado 60 segundos y esa persona ha caído al piso. Y ustedes saben a qué me refiero. La vida no nos pertenece. Todos nacimos para morir. Pero hay 2 muertes. Está la muerte bio y está la muerte zoe. Estas todas tenemos que atravesar. La palabra del Señor dice que Cristo Jesús dijo, yo soy la zoe. Yo soy la vida eterna. Y el que muere una vez no necesariamente tiene que morir 2 veces. Pero hay de aquel que muere una vez y muere 2 veces. Eternamente también. La palabra del Señor dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido para los hombres que mueran y después a la presencia de Dios. ¿Pero por qué muere uno? ¿Dios nos hizo para que muriéramos? ¿Por qué Dios hizo a Adán y Eva? ¿Para que murieran? ¿Se alegra Dios cuando la gente muere? Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero no se refiere a morir aquí solamente. Se refiere que al alma que pecare, esa morirá eternamente.
significa lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y un poco más adelante dice, todos mueren, Romanos 5:12, porque pecan. El problema es que usted y yo pecamos. Aunque usted sea una persona extremadamente cuidadosa en no pecar, va a pecar. Va a pecar con el pensamiento, va a pecar con las acciones y va a pecar con las palabras, pero va a pecar. Aunque no lo quiera, va a pecar. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo pecador. Una carne que le tira al pecado, le empuja a gustarle las cosas que son contrarias al Espíritu. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que peca muere, y no necesariamente habla de la muerte bio, sino que habla de la muerte zoe. ¿Cómo entonces tenemos salvación? Por las palabras de Jesús. Yo soy la vida. Y el que cree en mí, dice Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estemos muertos en delitos y pecados, vamos a vivir por haber creído en Jesús. Muchos piensan de que esta vida es todo lo que existe. Pero saben, hermanos, les tengo una mala noticia. La realidad de esta vida es efímera, es temporal y es momentánea. Algunos duran 80 años aproximadamente. Eso es lo normal de la vida. Los expertos en esto dicen que 95% de las personas en los 80 años se están yendo. Y yo lo he visto con mis propios ojos todo el tiempo. Cuando yo llegué a esta iglesia tenía 1,400 miembros. Me pusieron a cargo de los ancianos de esta iglesia. Ese fue mi primer trabajo en esta iglesia. Trabajar con los ancianitos. 70, 80, 90 años. Nunca me imaginé que me iba a encontrar con esta realidad de que un grupo de 80 personas que veníamos aquí a tomar desayuno, a comer, casi de la noche a la mañana, unos cuantos. ¿Dónde está Johnny? He died last night. Murió anoche. Where is Mary? Murió hace algunos días. Y han ido bajando. Me volvieron a poner con los ancianos de la iglesia hace 2 semanas atrás, porque se vuelven a reunir. ¿Cuántos se reúnen? Unos 14. Porque se están yendo. Me recuerdo aquella oportunidad que en un mes, como 7 de ellos, interesantemente 5% solamente cruzan los 90 años. Y la palabra de Dios lo dice. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80. Aunque habla de décadas, 81, 82, 83. Pero en esa etapa ya uno se debe ir despidiéndose de sus familiares de alguna forma u otra. Algo que me pasa a mí y que pienso que le pasa a mucha gente es que mientras más avanzamos en esta vida, mientras más viejos nos ponemos, más nos hastiamos de esta vida y más deseamos la vida eterna. Ahí podemos entender lo que Pablo dijo. Para mí, el vivir es Cristo, no el mundo, Cristo. Y el morir, gloria a Dios, es ganancia.
¿Dónde es que se lleva a cabo la ganancia? Cuando usted deposita el dinero y es multiplicado, cuando usted pone el dinero en algún negocio y se le multiplica. Pues Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Uno va comenzando a pensar de esa forma ya, de que este mundo ofrece muchos dolores de cabeza, por decirlo menos. Y se sufre mucho. Pero con la esperanza de que cuando uno dé el último suspiro, abra los ojos al lado de Jesús para vivir una vida eterna, no de condenación, sino de gozo eterno. ¿Cómo podemos llegar hasta allá? La palabra de Dios lo dice. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí. Interesantemente, hemos estado hablando de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. Hoy estamos hablando de la vida. Pero Cristo nunca, jamás, Él dijo, mira, les voy a mostrar el camino. No, Él se asumió la responsabilidad y dijo, yo soy el camino. Y cuando hablaba de la verdad, dijo, yo no les voy a mostrar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él dijo lo de la vida, pues dijo exactamente lo mismo. Él no dijo, alguien le va a guiar donde hay vida. No, Él dijo, yo soy la vida. Y no la bio, sino la zoe. Yo soy la vida eterna. No busquen más. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Cuando Juan lo intentó explicar, sí, Juan, él explicando acerca de Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, hablando de Jesús, y el verbo era Dios. Él estaba mirando en su visión al Dios Todopoderoso y se identificaba en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo Jesús. Y él decía, en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Pero después dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Cuando yo observé esta palabra también de Juan, en Él estaba la vida. Se refería a que Él vio en esta visión, no a la vida bio, sino que a la vida zoe. Él trató de explicarlo de esta forma. En aquel verbo que Él vio estaba la vida eterna. En Él estaba la vida. Y la palabra del Señor nos dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde? ¿Y en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si podemos entender esto, si podemos asimilar las palabras de Juan, cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. ¿Por qué abundancia? ¿Pueden imaginarse? ¿Por qué Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Por qué lo dijo eso? Porque esta vida dura unos 80 años. Y la vida que Dios nos da es abundante, por no decir eterna. Esa es la vida que Dios nos ofrece.
Y si nosotros hemos creído en esto, podemos entonces estar confiados de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo, vamos a morir 2 veces, en lo físico y en lo espiritual. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo podemos obtener vida eterna? ¿Sabe? Ahí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Déjeme decirle algo sin confundirlos. No tiene para qué confundirse. Pero en el griego hay 2 palabras para utilizar, para expresar el concepto de la palabra palabra. La palabra en el griego es logos. Logos significa palabra. Pero hay otra palabra en el griego que no es logos y significa palabra. Y es la palabra rema. Y cuando se habla de logos, se habla de la palabra escrita, de lo que está escrito. Esto es logos, está escrito. Pero cuando esa palabra se entiende y esa palabra se hace como vida, y usted logra absorber el concepto de esa palabra, y esa palabra hace un efecto en usted, lo cual se llama fe en acción. Cuando usted cree a la palabra de Dios, deja de ser logos y se transforma en rema. Significa que esa palabra ha hecho efecto en usted. Usted la ha creído. Y usted le puede decir a esa montaña, montaña, muévete en el nombre de Jesús. Y esa montaña lo va a obedecer a usted. Porque esa palabra que está escrita en el Logos se transformó en vida poderosa porque es palabra de Dios dicha por usted. Es un concepto difícil de entender, pero es exactamente como se los digo. Por eso es que alguien puede tomar la Biblia y leerla entera, como aquel profesor que yo les dije de la universidad que se sabía la Biblia prácticamente de memoria, pero era ateo. No creía la Biblia, la enseñaba como historia, como lenguaje literario diferente que tiene, pero no creía de que Cristo Jesús era el Salvador de su alma, ni creía de que uno tiene vida eterna a través de Él. Pero cuando el hombre cree la palabra de Dios y la aplica para sí mismo, ¿quién lo podrá desarraigar de esa verdad? Se ha inyectado, se ha injertado en este caso al tronco que es la vid verdadera, y los frutos que va a producir son como los frutos de Gálatas 5, los 9 frutos del Espíritu, porque va a hacer efecto la savia de la palabra de Dios, va a hacer efecto en usted. Por eso Cristo Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, neuma en el griego, y son zoe, son vida eterna. El que las cree ha pasado de muerte a vida. El que las cree no sufrirá, dice el Apocalipsis, la segunda muerte. Hay una realidad. Y la realidad es que la verdad es que la vida comienza después de que uno muera. Esa es la verdadera vida. Y comienza en Jesús. Por eso que toda aquella persona que no recibe a Jesús va a morir.
Bio y Zoe. Va a morir. Aquí va a tener una fosa de 6 pies de profundidad. Aquí va a tener un infierno y un lago de fuego. Solamente por no creer en Jesús. Ahora, ustedes saben perfectamente que la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué no son salvos? Porque no creen a Dios. Creen en Dios, pero no a Dios. Esa es la gran realidad. Mucha gente cree en Dios. Pregunta afuera. Todo el mundo, yo creo en Dios. Aunque sea un palo, aunque sea una piedra, pero creen en algo llamado Dios. In God we trust, dice el dólar. Pero no creen a Dios. No la han sacado de logos. ¿A cuál es la otra? A rema. No ha hecho esa transformación todavía. El que entiende esto logra entonces cambiar su vida. Por eso que pongo ahí, el entender esto determinará tu actitud y búsqueda en la tierra, tu entrega y fidelidad a Dios, tu afán por lo terrenal o lo celestial, tu crecer o decrecer espiritualmente. Tu vida o tu muerte depende de que si esto lo entiendes y lo asimilas a ti, en tu corazón. Por eso que la palabra de Dios nos confirma diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Quiero ir terminando con esta idea. Porque Pablo, hermanos, un hombre excepcional, lo metieron a la cárcel no sé cuántas veces, lo apedrearon, le dieron golpes, lo dejaron tirado en la ciudad pensando que estaba muerto y no estaba muerto. Se levantó después todo machucado, volvió a la ciudad a predicar, lo volvieron a tomar preso. Un hombre excepcional. ¿Por qué? Después de tanto palo debiera haber sencillamente haberse ido, haber dejado esa tontería, pero no. Al final lo terminaron decapitando. ¿Pero por qué? Porque él tenía una convicción. Él sabía en quién había creído. Él sabía, dice, de que su depósito estaba bien guardado en el reino de los cielos. Él lo creía con toda su alma, con todo su corazón. Él sabía que después de la bio venía la Zoe. Él había transformado la palabra del logos a la palabra rema, le había hecho eficacia en su vida y era un hombre poderosísimo en Dios. Por eso él logró decir, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Yo le pregunto a usted, ¿sabe usted en quién ha creído? ¿Tiene esa convicción de la forma que Pablo la tenía? Si muere usted esta noche, ¿dónde despierta mañana? ¿Bien calentito ahí en las brasas del infierno o en los brazos de Jesús? Yo sé quién he creído. Y si nos vamos para el Antiguo Testamento, vemos a otro hombre que dijo lo mismo. Fue un hombre que fue muy sacrificado también, que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocarlo. Pedirle permiso a Dios. Y Dios se puso a pensar y dijo, mira, está bien, pero no toques su cuerpo. Toca a su alrededor. Y fue el diablo y tocó a Job. Y como Job no sucumbió en base a las pruebas que tenía, el dinero se le fue, los hijos se le murieron, la casa se le quemó. Como él no sucumbió, no cayó,
Satanásito fue una vez más a hablar con Dios y le dijo, bueno, mira, todavía le dejas ahí, su cuerpo está intacto. Y Dios le dijo, toca el cuerpo de él, no toque su alma. Ese es el Dios que tenemos. Él le da las indicaciones a Satanás y Satanás no puede abarcar ni un pelo más si Dios no le da el permiso. Usted está protegido por Dios. Dios ha puesto una cerca alrededor de su vida para que usted no sea tocado por Satanás, a no ser que Dios lo permita. Pero si Dios lo permite es porque Dios sabe en quién usted ha creído. Dios sabe que usted ha asimilado logos y lo ha llevado a rema, a que sea eficaz para usted. Y ese Job, en esas condiciones, dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Ni siquiera Cristo había nacido todavía. Y Job estaba diciendo para futuro: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Todo eso ocurrió. Y después dice, y después de deshecha mi piel, él está diciendo, después que me muera yo, después que se haga gusanos y tierra, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, yo voy a ser resucitado por aquel Redentor. Lo mismo que dijo Pablo, yo sé en quién he creído y que mi depósito está bien guardado. Job, en el Antiguo Testamento, diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Decía exactamente lo mismo, si se puede entender y se asimilan las ideas. Ese yo sé. Cuando yo los leí dije, wow, no presentan ni la más mínima duda, ni la más mínima vacilación, ni el más mínimo titubeo. Yo sé. Su confianza es contagiosa. Su afirmación es desafiante. ¿Qué dice? Su firmeza es intimidante, si se quiere. Parece un desafío a la razón, le puse, y eventualmente un reto a la inteligencia. Yo sé, no importa lo que suceda, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. ¿En qué está basada la seguridad de ellos? La seguridad de ellos es en quién habían creído. ¿En quién ha creído usted? ¿En quién ha depositado usted su futuro? Podemos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Métanme a la cárcel nomás. ¿Te vamos a ahorcar? Háganlo. ¿Te vamos a cortar la cabeza? Yo sé en quién he creído. Vamos a decir como Job, aunque me metan en la fosa y me haga gusanos y tierra, yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar y en mi carne veré a Dios. Yo sé, mi Redentor vive. Yo sé, mi Redentor vive. La creación habla de él. Mi alma clama que yo sé, mi Redentor vive. El mismo Dios que pone todo en orden, da fuerza al débil y al triste le da paz. Con la misma suavidad que siento de sus manos, logró también
la muerte conquistar. Digamos, yo sé, mi Redentor vive. Yo sé, mi Redentor vive. La creación habla de él y mi alma clama que yo sé, mi Redentor vive. Yo sé, mi Redentor vive. Yo sé, mi Redentor vive. La creación habla de él y mi alma clama que yo sé, mi Redentor vive. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.